Hola a todos mis queridos amigos del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y listas para sumergirse en una conversación que, les aseguro, les va a tocar el alma. Hoy vamos a hablar de algo que, nos guste o no, todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas: los errores. Sí, esas caídas, esos tropiezos, esas decisiones que a veces nos hacen querer desaparecer por un momento. Pero lo más interesante de todo es que a menudo, estos momentos de aparente fracaso son los que nos enseñan las lecciones más valiosas, las que nos moldean y nos hacen crecer de una forma que pocas otras experiencias pueden lograr. Y es que, ¿quién no ha dicho alguna vez: «Ay, si pudiera retroceder el tiempo»? Esa frasecita que se nos escapa cuando nos damos cuenta de que algo no salió como esperábamos. Pero, ¿qué pasa si les digo que pagar por nuestros errores no siempre es una carga, sino más bien una inversión? Una inversión en nuestra propia evolución, en nuestra sabiduría y sobre todo, en la persona que estamos destinados a ser. Hoy vamos a desgranar esto, a meternos de lleno en la idea de que nuestros errores, por dolorosos que parezcan, tienen un precio, sí, pero ese precio a menudo se paga con algo mucho más valioso que el dinero: con experiencia, con resiliencia y con un conocimiento profundo de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Así que antes de sumergirnos en esta aventura introspectiva, les invito a que, si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse. Así no se perderán ninguna de estas charlas que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y activen la campanita, que eso siempre ayuda a que YouTube les avise cuando subimos un vídeo nuevo. Ahora sí, preparen sus mentes y sus corazones, porque esto se pone interesante. Miren, pensemos en ello. Cuando somos niños, nuestros errores son pequeños, ¿verdad? Dejamos caer un vaso, nos caemos de la bicicleta, decimos algo que no debíamos. Y el pago suele ser una pequeña reprimenda, quizás una rodilla raspada o una mirada de desaprobación de nuestros padres. Pero incluso en esos pequeños tropiezos, ya estamos aprendiendo. Aprendemos que la gravedad existe, que la velocidad puede ser peligrosa, que las palabras tienen poder. Cada error es como una pequeña lección que se graba en nuestro cerebro, preparándonos para el siguiente nivel de aprendizaje. A medida que crecemos, los errores se vuelven más complejos, más humanos. Empezamos a tomar decisiones importantes, en el amor, en la amistad, en nuestros estudios, en nuestro futuro laboral. Y ahí es cuando el precio puede sentirse mucho más alto. Un corazón roto, una amistad perdida, un examen que no aprobamos, un trabajo que no conseguimos. Estos son los errores que a veces nos hacen dudar de nosotros mismos, que nos hacen sentir que hemos fallado estrepitosamente. Pero aquí viene la parte crucial, la confesión impactante, si quieren llamarlo así: estos errores, estos momentos de aparente fracaso, son precisamente los que construyen nuestra fortaleza interior. Piensen en una persona que nunca se ha equivocado. ¿Suena admirable? Quizás al principio. Pero, ¿qué tan profundas serían sus raíces? ¿Qué tan capaces serían de levantarse después de una gran caída si nunca hubieran experimentado una? Seríamos como árboles jóvenes y débiles, que con el primer vendaval se quiebran. El pago por nuestros errores en la vida adulta se manifiesta de muchas formas. Una de las más comunes es la frustración. Esa sensación de impotencia cuando las cosas no salen como planeamos, a pesar de haber puesto todo nuestro esfuerzo. Otro pago es la decepción, no solo la que sentimos por nosotros mismos, sino también la que podemos causar a otros. Y a veces el pago es más tangible: dinero perdido en una mala inversión, tiempo desperdiciado en un proyecto que no prosperó, oportunidades que se nos escapan. Pero, y aquí está la clave, cada uno de estos pagos nos enseña algo invaluable. La frustración, por ejemplo, nos enseña paciencia. Nos enseña que no siempre tenemos control sobre los resultados, y que debemos aprender a adaptarnos y a seguir adelante a pesar de las circunstancias. La decepción nos enseña empatía. Nos ayuda a comprender que todos somos falibles, que todos cometemos errores y que la compasión es una herramienta poderosa tanto para recibirla como para darla. Y el dinero perdido o el tiempo desperdiciado, esas son lecciones financieras y de gestión del tiempo brutales, pero increíblemente efectivas. Nos vuelven más cautelosos, más analíticos, más estratégicos. Nos hacen pensar dos veces antes de tomar la siguiente decisión, y eso, amigos míos, es una sabiduría que no se compra en ningún lado. Piensen en esos emprendedores exitosos. ¿Creen que todos tuvieron un camino de rosas?
Para nada. Muchos de ellos han enfrentado quiebras, han visto cómo sus ideas se desmoronan, han pasado noches en vela preocupados por las deudas. Pero cada uno de esos fracasos, cada uno de esos pagos, los alimentó. Les dio la experiencia para evitar los mismos errores en el futuro, les enseñó a ser más resistentes, a innovar, a adaptarse al mercado. El pago fue alto, sí, pero la recompensa en conocimiento y perseverancia fue aún mayor. Lo que pasa es que culturalmente a menudo se nos ha enseñado a ocultar nuestros errores. Se nos enseña a proyectar una imagen de éxito, de perfección. Y eso crea una presión enorme. Cuando cometemos un error, sentimos vergüenza, sentimos que hemos fracasado como persona. Pero esa vergüenza es a menudo una construcción social. La realidad es que los errores son una parte intrínseca y necesaria de la experiencia humana. La confesión impactante aquí es que si nos negamos a reconocer nuestros errores, si nos aferramos a la idea de que nunca nos equivocamos, nos estamos cerrando la puerta al crecimiento. Nos quedamos estancados en un ciclo de repetición, condenados a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Es como un médico que no reconoce sus diagnósticos erróneos, no podría aprender de ellos y mejorar sus tratamientos. El verdadero poder reside en la capacidad de pagar por nuestros errores de manera consciente. ¿Qué significa esto? Significa asumir la responsabilidad. No culpar a los demás, no buscar excusas, sino decir, sí, yo me equivoqué en esto. Y una vez que asumimos la responsabilidad, podemos empezar a desglosar qué salió mal, por qué salió mal y qué podemos hacer para que no vuelva a suceder. Este proceso de asumir la responsabilidad y aprender de nuestros errores es lo que nos da autenticidad. Las personas que son capaces de ser vulnerables y admitir sus fallos son, paradójicamente, las que más inspiran confianza. Porque sabemos que son reales, que no están tratando de engañarnos con una fachada perfecta. Y no se trata solo de aprender lecciones prácticas. El pago de nuestros errores también nos enseña sobre nosotros mismos a un nivel más profundo. Nos revela nuestras debilidades, sí, pero también nuestras fortalezas ocultas. Nos muestra cómo reaccionamos bajo presión, cuáles son nuestros verdaderos valores cuando las cosas se ponen difíciles. Piensen en una relación de pareja que ha pasado por una crisis. Si ambos miembros son capaces de reconocer sus errores, de pedir perdón y de trabajar juntos para sanar, esa relación se vuelve mucho más fuerte y resiliente. El pago fue doloroso, pero la recompensa fue una conexión más profunda y un entendimiento mutuo que antes no existía. Así que la próxima vez que se encuentren en una situación en la que han cometido un error, respiren hondo. En lugar de regodearse en la autocrítica destructiva, intenten verlo como una oportunidad. Una oportunidad para aprender, para crecer, para volverse más sabios. Y aquí viene otra confesión impactante: a veces el pago más alto por nuestros errores no es lo que perdemos, sino lo que ganamos en el proceso. Ganamos humildad. Ganamos compasión. Ganamos una comprensión más profunda de la complejidad de la vida y de las personas. Ganamos una resiliencia que nos permite levantarnos una y otra vez, cada vez un poco más fuertes. Imaginen a alguien que siempre se ha creído infalible. Cuando la vida finalmente le golpea con un error monumental, la caída puede ser devastadora, porque nunca construyó esa armadura de resiliencia que solo se forja en el crisol de los tropiezos. Lo que a menudo llamamos fracaso es simplemente una etapa en el camino hacia el éxito. Y cada pago por nuestros errores es una pequeña entrada en nuestro libro de experiencia vital, un conocimiento que nadie nos puede quitar. Así que, mis queridos amigos, hoy les propongo un cambio de perspectiva. Dejemos de temer a los errores. Dejemos de avergonzarnos de ellos. En su lugar, abracemos la realidad de que son parte de la vida. Son maestros disfrazados. Son la moneda con la que compramos nuestra propia evolución. Cada error es una lección, una oportunidad para recalibrar, para ajustar el rumbo, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando finalmente aprendemos a pagar por nuestros errores de manera consciente, no solo nos volvemos más sabios, sino que también nos volvemos más libres. Libres de la carga del miedo al fracaso, libres para tomar riesgos calculados, libres para vivir una vida más auténtica y plena. Así que reflexionemos juntos sobre los errores que hemos cometido. ¿Qué nos enseñaron? ¿Cómo nos moldearon? A menudo las lecciones más duras son las que más nos transforman.
Son las que nos dan la fuerza para enfrentar los desafíos futuros con una confianza renovada. Son las que nos hacen apreciar más los momentos de éxito, porque sabemos el camino que hemos recorrido para llegar hasta ahí. Y sobre todo quiero que recuerden que no están solos en esto. Todos, absolutamente todos, pasamos por momentos en los que nos equivocamos. La diferencia está en cómo decidimos afrontarlo. Si lo vemos como un fin, como un fracaso definitivo, nos quedamos ahí. Pero si lo vemos ese como un punto de partida, como una lección, como un pago que nos hace más ricos en experiencia, entonces el camino se abre de par en par. Hoy hemos hablado de cómo el precio que pagamos por nuestros errores, aunque a veces doloroso, es en realidad una inversión en nosotros mismos. Hemos visto que la vergüenza y el miedo al fracaso son obstáculos que nos impiden crecer. Y hemos descubierto que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de asumir la responsabilidad, aprender de nuestros tropiezos y seguir adelante con sabiduría y resiliencia. Espero de corazón que esta conversación les haya resonado. Que les haya dado una nueva perspectiva sobre esos momentos difíciles, y que les inspire a ver sus errores no como fracasos, sino como peldaños hacia un futuro más brillante y más sabio. Ahora, me encantaría saber sus propias experiencias. ¿Cuál ha sido el error que más les ha enseñado? ¿Cómo lograron pagar ese precio y qué ganaron con ello? Déjenme sus reflexiones y sus historias aquí abajo en los comentarios. Me fascina leerlos y aprender de cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo valioso, les pido un gran favor, denle un súper me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que creen que les podría servir esta perspectiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta comunidad maravillosa donde exploramos la vida y aprendemos juntos. Activen también la campanita para que no se pierdan nada. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final. Son un público increíble y me siento muy afortunado de poder compartir estos momentos con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta muy pronto.